Ante todo, tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Renzo Gómez Huanca y en esta oportunidad les traigo una investigación muy interesante, titulada Los genes similares a la taumatina funcionan en el control de las vías de señalización del estrés biótico y GABA. Bueno, en respuesta a los patógenos, las plantas generan mecanismos de defensa, por ejemplo, mediante la activación de la transducción de señales de ácido salicílico. Una respuesta hipersensible en las células vegetales infectadas se destaca por la creación de genes PR, pues las proteínas PR tienen varias funciones. Entre las principales fue o son que aumentan las paredes celulares de las plantas contra patógenos. En tanto la taumatina, que se aisló por primera vez de una especie PEN, como se puede ver en la figura 1 y 2, podemos ver de dónde sale y de qué fruto. Y por el otro lado podemos ver la estructura tridimensional de la taumatina. Bueno, en arabictosis se predijeron 22 a 31 genes de proteínas similares a la taumatina y también de proteínas similares a la osmotina, en función de las similitudes de secuencia. Bueno, también se sabe que las proteínas similares a la taumatina y proteínas similares a la osmotina funcionan en la regulación del estrés biótico como el estrés abiótico. Pero la evidencia genética que respalda esta hipótesis no se ha informado debido a la redundancia genética de ambas proteínas similares a la taumatina como a la osmotina. Por otro lado, como una vía central que controla varias respuestas de estrés abiótico contra el estrés por sequía osmótico y salino, las vías de señalización de ácido oxísico se han delineado desde receptores hormonales hasta diversos componentes de aguas abajo. Dicho ello, en esta investigación para averiguar la función genética de las proteínas similares a la taumatina en la producción de respuestas de estrés biótico y abiótico, se generó un cuádruple mutante, que es Tau1, Tau2, Tau3 y Tau4. Bueno, es necesario aclarar algunos términos. Por ejemplo, la taumatina lo vamos a definir como aquella proteína extraída de los salilos del catenfe, o también podemos definirlo como un edulcorante. Mientras que el ácido salicílico es una hormona vegetal que interviene en varios procesos. La principal es la defensa contra patógenos, y el ácido oxísico, que es una fitohormona que regula diversos procesos en plantas vasculares, como dormancia en semillas, senescencia y respuesta al estrés biótico. Bueno, la respuesta de hipersensibilidad, tenemos los genes PR que se han definido como aquellos que son inducidos únicamente en respuesta a patógenos y no bajo ningún otro tipo de estímulo o respuesta. Tenemos la resistencia sistemática adquirida, RSA, y una planta muy importante que pertenece a la familia de las Brassicaceae, que es la Arabidopsis, que es muy importante para la investigación fitobiológica. Tenemos la redundancia genética, que podemos definirlo como aquella forma redundante por dos o más genes. El ADN genómico, que está contenido en los cromosomas, y el método Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction, que es una variante de la reacción en cadena de polimerasa PCR. Y tenemos por último el Pseudomonas syringae tomato, que es una bacteria gram negativa y que causa la mota bacteriana en el tomate y arbustosis. Bueno, materiales vegetales y extracción de ADN genómico. Como se pudo decir antes, que en esta investigación se trabajó con un cuádruple mutante. En tanto, las semillas se lavaron 4 veces en etanol y se sembraron en placas sobre un medio de cultivo. Y luego de 2 días de tratamiento con frío, las semillas germinaron y se cultivaron en una cámara de crecimiento para su análisis. En tanto, en la extracción de ADN genómico, se recogieron hojas en tubos de 1,5 mililitros y se molieron en el tampón. En tanto, en la extracción de ARN total se extrajo de las plántulas después de los tratamientos simulados. Bueno, la mezcla de PCR cuantitativa en tiempo real se preparó según las instrucciones de fabricante Kit Sensei Fast y también se analizó mediante el método de qPCR. Y tenemos también el ensayo de crecimiento de raíces, que para este ensayo de crecimiento de raíces, las plántulas se cultivaron verticalmente durante 5 días y se transfirieron a nuevos medios de crecimiento que contenían ácido oxísico, cloruro de sodio y manitol, pues las puntas de las raíces se marcaron inicialmente en esta etapa y las raíces alargadas se midieron posteriormente. En el ensayo de movimientos estomáticos y sequía y pérdida de agua,
Bueno, cada uno de ellos se evaluó. Por ejemplo, para evaluar los estomas, el lado axial de las hojas se trató como un tampón de apertura. Para el análisis de sequía, las plantas de 4 semanas de edad se dejaron sin agua durante 28 días y tenemos que el ensayo de pérdida de agua se logró midiendo el peso de las hojas cortadas de plantas de 4 a 5 semanas de edad. También se cuantificó la prolina y también se pudo observar la infección por patógenos en la cual hubo la participación de la bacteria gram negativa. Bueno, en los resultados podemos observar que hubo una mayor susceptibilidad de la bacteria gram negativa en el mutante cuádruple de genes similares a la traumatina, como se pudo ver en esta figura. Bueno, dentro de ellos también tenemos los resultados, por ejemplo, más sintetizados. Por ejemplo, en la figura 1b y 1c se pudo ver que el mutante Tau1, 2, 3 y 4 produjeron un mayor número de colonias en comparación con el control. En comparación con el aumento de susceptibilidad a la bacteria, en Tau1, 2 y 3, los niveles de transcripción de los genes relacionados con la respuesta al estrés biótico, PR1 y PADA4, se reducen marginalmente en los mutantes, como se puede ver en la figura 1D. También se observó que la inducción de DFPM, de difluorometilfosfonato de dimetilo, de expresiones génicas, se reduce en los mutantes en comparación con el control. En la figura 2 también podemos observar que los genes similares a la tomatina del cuádruple mutante respondieron al ácido oxísico y se vieron afectados por las vías de señalización del ácido oxísico. Como podemos ver en esta figura, se ve muy bien estructurado en los diferentes mutantes. En tanto, también podemos obtener que el mutante Tau1, Tau2, Tau3 y 4 exhiben una sensibilidad al ácido oxísico alterada en condiciones de estrés abiótico. Por ejemplo, podemos ver que este cuádruple mutante no mostró ninguna respuesta significativa diferente al ácido oxísico en los ensayos de germinación de semillas, como se puede ver en la figura 3A y B. Sin embargo, se determinó una mayor pérdida de agua en respuesta al estrés por sequía y un cierre reducido por tratamientos con ABA en los ensayos de movimientos de estomas en la figura 3D, E y 3F. Por último, pudimos observar una expresión génica sensible del ácido oxísico reducida en los mutantes. Bueno, pudimos ver que también la disminución de expresiones de los genes responden al ácido oxísico en el cuádruple mutante y que se correlacionan con la sensibilidad reducida al ácido oxísico. Sin embargo, se determinó una mayor pérdida de agua en respuesta al estrés por sequía y un cierre reducido por el tratamiento de ácido oxísico en los ensayos de movimiento de estomas, como se puede ver en la figura 3D y 3F anteriormente. Y por último, podemos ver que curiosamente el gen de biosíntesis de ácido oxísico NCD3 no fue afectado, pero P5CS1, que está involucrado en la síntesis de prolina, se redujo en el mutante o en los mutantes, como se puede ver en la figura 4 y figura 2 complementaria. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿O qué podemos decir de todos estos resultados? Pues el mutante cuádruple sujeto a la infección del virus, es decir, mejor bacteria gram negativa, mejoró la susceptibilidad, como se pudo ver en la figura 1A, B y C y D. También pudimos ver que el mutante o los mutantes mostraron defectos en la inducción de FPM de expresiones génicas relacionadas con la patogénesis con niveles más bajos de expresión de PR1, PAD4 y EDS1, como se observa en la figura 1. También podemos decir que con distintas respuestas de ácido oxísico se observaron expresiones máximas de Ta2 y 4 a la hora y Ta1 y 3 a las 6 horas, que implican que el cuádruple mutante puede tener múltiples funciones de transducción de señales de ácido oxísico. También podemos ver que junto con los datos que muestran sensibilidad de ácido oxísico reducidas en los mutantes, en el movimiento estomático y la mayor pérdida de agua en condiciones de sequía. Posiblemente esto llegue a tener un papel específico en regulación de vías de selección de ácido oxísico. Y por último, también tenemos que los niveles de ácido oxísico y prolina se correlacionaron con las respuestas al estrés biótico, los fenotipos y susceptibles observados en los mutantes.
en respuesta a patógenos, los cuales podrían ser el resultado de una biosíntesis de prolina resultante. En conclusión, el mutante Tau1, 2 y 3 y 4 mostró una mayor susceptibilidad a la bacteria gram negativa y reducción de la sensibilidad a los tratamientos de estrés por sequía y ácido oxígeno. También cada uno de los 4 genes de traumatina mostró diferentes patrones de expresión génica para el tratamiento con ABA. Además, las inducciones de ácido oxígeno del cuádruple mutante dependían en gran medida de la vía de señalización del ácido oxígeno intacta, medidas por los receptores. También pudimos ver que entre los muchos genes sensibles de ácido oxígeno afectados por los defectos de cada uno de los genes, la expresión reducida de P5CS1 con fenotipo de convolución disminuida de prolinas indica que la síntesis de prolina comprometida puede estar asociada con los fenotipos de estrés de cuádruple mutante. En conclusión, nuestros datos sugieren que cada uno de los 4 genes de taumatina funciona en las vías de señalización del ácido oxígeno, así como en la vía de señalización del estrés biótico, y están involucrados en la regulación de la síntesis de prolina. Podemos decir que el estudio es de gran importancia para comprender el funcionamiento de los genes similares a la taumatina sobre el control de las vías de señalización del estrés biótico y ácido oxígeno. Así como pudimos ver, el mutante cuádruple fueron muy importantes porque tuvieron una función tanto en el estrés biótico como en la traducción de señales de estrés abiótico. Por otro lado, los métodos utilizados y descritos fueron cruciales para la obtención de los resultados y adicionalmente los gráficos fueron de fácil entendimiento, lo que beneficia una mayor comprensión de ideas claras. Eso es todo, gracias.